Buenos días. Hoy vamos a ver tipos de circuitos. Vamos a utilizar el simulador. Lo vamos a abrir. Como ya trabajamos los símbolos en el cuaderno, los símbolos eléctricos, vamos a escoger esta vez símbolos al abrir el programa. Símbolos. Vamos a mirar el circuito básico que nos muestra un circuito abierto y un circuito cerrado. Elegimos la batería, un interruptor, voy a elegir un bombillo y ya son los elementos básicos de un circuito. Voy a hacer la conexión, inicio desde el positivo hasta el interruptor, del interruptor al bombillo y del bombillo al negativo de la batería. Cuando el interruptor está con esta línea hacia arriba, decimos que el circuito está abierto. Para que haya circulación de corriente tenemos que cerrar el circuito. Al cerrar el circuito vemos que hay circulación de corriente porque está encendido el bombillo. Entonces, este es un circuito abierto y este es un circuito cerrado. El circuito abierto es cuando hay interrupción de la circulación de la energía. Ahora voy a elaborar un circuito en serie. Un circuito en serie se diferencia de otro tipo de circuito o de un circuito en paralelo en la forma en que están conectados los dispositivos. Entonces acá voy a elegir un bombillito, pero lo voy a elegir de forma horizontal. Voy a elegir uno vertical y otro nuevamente horizontal. La teoría me dice que un circuito en serie se diferencia de un circuito en paralelo porque cuando o donde termina la conexión de un dispositivo o de un elemento del circuito, inicia la conexión, la entrada del otro dispositivo. Donde termina la conexión de un dispositivo, inicia la conexión del otro dispositivo. Donde termina el uno, inicia el otro. Este es un circuito en serie. Por la forma como está conectado, acá está abierto y ahí está cerrado. Circuito en serie abierto, circuito en serie cerrado. Ahora voy a elaborar un circuito en paralelo utilizando símbolos igual. Tengo la batería. Esta vez, el circuito en paralelo, cada dispositivo, es decir, cada bombillito, tiene su propia circulación de corriente. En el serie, todos tienen la misma circulación de corriente, o la misma línea, o el mismo cable. En paralelo, cada bombillo tiene su propio cableado, su propio circuito, su propia circulación de corriente. Por lo tanto, le voy a colocar a cada uno un interruptor, pero eso no significa que para que sea un circuito en paralelo necesite tener un interruptor. Voy a utilizar bombillo y no voy a utilizar LEDs. Voy con el segundo. Y ahora el tercero. Y voy a conectar la salida del positivo hasta el interruptor y me va a llevar al primer bombillo. Voy a conectar igual la línea positiva al segundo bombillo. Igual voy a colocar la línea positiva al tercero. La línea positiva la puedo conectar desde acá, antes de que haya pasado por los elementos del otro circuito.
Y ahora voy a conectar este al lado negativo de la batería, el último, el que tengo en la parte de abajo. Eso no significa que ese tenga que ser siempre el orden, pero me parece que es más fácil de entender cuando empiezo por este último. Entonces acá tengo el circuito abierto, un bombillo, lo cierro, se enciende el bombillo y los otros dos no se ven afectados para nada porque me falta conectar la línea negativa. Entonces voy a conectar este a la línea negativa. Esta línea es la que me llega acá a la batería. Voy a cerrar el circuito del segundo bombillo, el segundo. Entonces fíjense que sale de acá la corriente, pasa por acá y llega al extremo negativo de la batería y no interfiere con este bombillo, con el circuito de este bombillo. Tampoco interfiere la circulación de corriente con el anterior, con el primer bombillo. Me falta conectar la línea negativa del bombillo de arriba y lo puedo hacer sin que haya interferencia a la línea que sale del segundo. Está abierto, lo voy a cerrar. Entonces fíjense, sale la corriente del lado positivo de la batería, pasa por el interruptor, pasa por el bombillo y va por toda la línea negativa hasta llegar al negativo de la batería. Fíjense que cada uno funciona de forma independiente, los puedo encender todos a la vez, apagar todos a la vez. Al encender todos a la vez, miremos el circuito en serie y el circuito en paralelo. Los dos circuitos tienen una batería de 9 voltios. 9 voltios tengo acá, 9 voltios acá. Pero la potencia que me da el circuito en paralelo es mayor que la potencia que dan los bombillos del circuito en serie, porque en el circuito en serie el voltaje se distribuye en cada uno de los elementos, mientras que en el circuito en paralelo el voltaje se mantiene. Entonces vamos a mirar. En el circuito en serie la intensidad se mantiene y el voltaje cambia en cada elemento. Y en el circuito en paralelo es al revés. La intensidad cambia en cada elemento, mientras que el voltaje se mantiene. Vamos a utilizar los medidores. Venimos acá, a donde está el símbolo con la letra B que dice meters. Selecciono, busco el amperímetro, que es el que me mide la intensidad de la corriente. Voy a quitar un cable por acá, voy a quitar este por acá para colocar el amperímetro. Voy a colocar acá el amperímetro para mirar que en las dos partes del circuito la intensidad es la misma del circuito en serie. Ahora sí termina la conexión, vuelvo a conectar los bombillos. Yo lo único que hice fue colocar en dos partes el amperímetro para medir. Entonces fíjense que acá tengo 30 miliamperios y acá también tengo 30 miliamperios cuando ya la corriente ha pasado por dos dispositivos. Entonces voy a mirar en este mismo circuito, voy a mirar el voltaje de cada uno de los elementos. Voy a mirar el voltaje de este primer bombillito. Para mirar el voltaje, el valor del voltaje lo conecto a la entrada positiva. Acá en la entrada positiva el punto del voltímetro me indica dónde debo conectar el positivo. Entonces a la entrada positiva del dispositivo a la entrada y luego a la salida. Me dice que acá tengo 3 voltios.
cuando de la batería salen 9 voltios. Voy con el segundo dispositivo o el segundo bombillo y no me permite colocarlo porque no tengo espacio, pero voy a medir el tercero. Entonces hay que tener cuidado que el punto me indica la entrada positiva, donde debo conectar el positivo. La línea de positivo para este bombillo, fíjense que viene positivo, positivo, positivo. Este es el lado positivo, por lo tanto ahí dejo el punto, a ese lado. Conecto al lado positivo y luego lo conecto al lado negativo para mirar el voltaje de este dispositivo. Entonces fíjense que de acá de la batería sale 9 voltios, este bombillito consume 3 voltios, porque por espacio no coloqué el voltímetro, pero también me daría 3 voltios y este último me da 3 voltios, lo que significa que el voltaje que sale del generador se distribuye en cada uno de los elementos del circuito, a diferencia del circuito en paralelo. El circuito en paralelo, el voltaje se mantiene. O sea, acá tengo el mismo voltaje que sale de la batería. Vamos a comprobar. Vamos a conectar el voltímetro. Tengan en cuenta que el voltímetro se conecta en paralelo, siempre se conecta en paralelo, mientras que el amperímetro se coloca en serie. ¿Ves? El amperímetro tiene que ir en la misma línea, dentro de la misma línea de los dispositivos, mientras que el voltímetro yo lo tengo que colocar en paralelo para que funcione, de lo contrario no va a funcionar. Entonces este primer bombillito me muestra que tiene 9 voltios. Al segundo no lo voy a poner a conectar porque esta línea, este cable me hace interferencia, pero me daría también 9 voltios. Voy a mirar si puedo conectar acá en el tercero, que no creo porque no me deja cruzar la línea. No me permite por la línea. Bueno. Lo conecto al positivo, fíjense que el punto me indica la entrada positiva y lo conecté al positivo del bombillito. Y ahora conecto a la línea negativa, me da 9 voltios. Voy a mirar si me deja colocar acá. No me permite colocar el voltímetro por acá porque me hace mucha interferencia. Acá sí. Entonces el lado del punto lo conecto a la entrada positiva del elemento del dispositivo que voy a medir el voltaje. El positivo con el positivo y la salida negativa con el negativo. Entonces ya tenemos que cada bombillito mantiene el voltaje. Sale 9 voltios y cada bombillo consume 9 voltios, mientras que acá sale 9 voltios y se distribuye en la cantidad de elementos que tiene. Cada uno tiene 3 porque el 9 se divide en 3, entonces quedan 3 voltios. Vamos a mirar el tema de la intensidad. En el circuito en paralelo la intensidad cambia, es decir, la cantidad de corriente que pasa por cada bombillo cambia. Y lo voy a medir en la salida de este bombillo y de este bombillo. Voy a cortar el cable, este y este, y voy a colocar el amperímetro. No me alcanza el cable.
entonces hay algo que me está haciendo interferencia. Voy a cortar los cables de acá. He conectado al positivo. Acá voy a conectar, acá ya coloqué el amperímetro, lo voy a colocar acá en forma horizontal. Vamos a ver si me permite. Sí. El amperímetro, y lo voy a colocar en la salida del siguiente horizontal. Recuerden que el punto, para saber que queda bien conectado, el punto debe estar hacia el lado del dispositivo. Entonces acá llevo el punto negativo. Entonces tengo el primer circuito, llega la línea positiva al interruptor, pasa por el bombillo, luego llega al amperímetro y lo va a llevar hasta el punto negativo de la batería. Acá me dice que tiene 90 miliamperios. Vamos a mirar el segundo. Acá sale la línea positiva, paso por el interruptor, le toco bombillo, llega al amperímetro y lo voy a conectar a la línea negativa del circuito. Entonces fíjense que al encender los dos me dice que acá tengo 90 miliamperios, acá tengo 180 miliamperios. La intensidad cambia. Voy a conectar el primero. No voy a colocar en ninguna parte. A este le falta la línea negativa. Conectarlo a la línea negativa. Ahí está. Entonces, en este primer circuito, en este primer elemento tengo 90 miliamperios y 9 voltios. En el segundo tengo 90 miliamperios y en este no tengo la medición del voltaje. El voltaje debe ser igual 9 voltios. Y lo voy a conectar al lado positivo del elemento, 9 voltios. Que acá el cablecito del voltaje salga después del amperímetro no interfiere porque el amperímetro no consume ningún tipo de energía ni de voltaje, solamente está ahí para medir. El bombillo consume, pero el amperímetro no consume, solamente está ahí para medir, igual que el voltaje, está ahí para medir. Y me falta este último. Voy a conectar al lado positivo del bombillo. Y lo conecto a la línea positiva, perdón, a la salida negativa del bombillo. Entonces tengo los tres bombillos encendidos. Acá me dice que tengo 90 miliamperios, acá me dice que también tengo 90 miliamperios. Acá tengo 270 miliamperios y en cada uno tengo 9 voltios, que es el mismo voltaje que sale de la batería. Entonces, de las grandes diferencias del circuito en serie y el circuito en paralelo es que en el circuito en serie la intensidad de la corriente, que son los amperios, se mantiene en todo el circuito. Acá tengo 30 miliamperios, acá 30 miliamperios. Si tuviese uno por acá también me daría 30 miliamperios. El voltaje en el circuito en serie se distribuye, mientras que en el circuito en paralelo el voltaje se mantiene. Vemos en todos, 9 voltios se mantiene el que sale del generador, mientras que la intensidad de la corriente, que son los amperios o miliamperios en este caso, cambian con cada dispositivo. Estos son los tipos de circuitos básicos. Con eso terminamos el tema del periodo, con circuito en serie, circuito
en paralelo, conociendo las diferencias. Me despido, nos vemos en la próxima.